Bien, amigos, vamos primero a felicitar a las personas nacidas un 5 de febrero. Carmelina Altagracia Olivo, doña Melín, tiene 94 años. El capitán de la Armada Dominicana, Alcides de Jesús Acosta. Águeda Travieso Vázquez, Farmacia Travieso. Junior Alexis Florentino, Nicky Marte Pérez, Camila Salomé González, César Genao Herrera, Águeda Javier Fermín, el dirigente PRDista y ex senador Luis Felipe Reyes Gómez, Don Poli. También vamos a felicitar a dos, no sé si son hijos o nietos de la revista. Una persona es Giselle Beltré Santana. Giselle es hija de Marta, la maquillista de revista desde siempre. Giselle Beltré Santana. También nació un día como hoy el hijo del doctor Junior Espinosa. Nació hoy, un día como hoy, Junior Gerardo Espinosa y Arboleda, hijo del doctor Junior Espinosa. Un día como hoy nació el licenciado Eduardo Sanz Lobatón. Eduardo Sanz es de estirpe PRDista, es nieto de uno de los empresarios y personalidades que fundaron y siempre fueron PRD. Él es nieto de doña Zaida. Es director general de aduanas del gobierno de Luis Abinader y del PRM. Muy activo Eduardo Sanz Lobatón. También nació un día como hoy el doctor Eric Jacim Rodríguez. Eric fue el primer director de compras y contrataciones cuando se creó esa posición por ley. Un día como hoy nació nuestro primo desaparecido, John Jacim Subero. John Jacim es Johnny, hijo del padre de Johncito y de Chago. También un día como hoy nació un periodista, productor de televisión y de radio, analista político y cuyo nombre es Julio Martínez Pozo. A Julio Martínez Pozo, a Eric Jacim, a Giselle Beltré, a Eduardo Sanz y a Junior Gerardo le deseamos salud y larga vida, igual que a todos los nacidos un 5 de febrero. Señores, hay un mal de la época y es que las generaciones nuevas no les interesa mucho el porqué de las cosas, sino qué es lo que hay. Eso es lo que ha traído algunos desconocimientos que pudieron haberle servido a mucha gente joven de conocer el porqué de las cosas. Nosotros, en los programas que producimos, tratamos, en la medida que se pueda, de contarles que hay razones para que las cosas ocurran. Por ejemplo, tú hablas de un libro, dices, ay no hombre, ese libro está en el internet, y se acaba el problema. Tú hablas de sellos de correo, ay ya la mitad de los envíos se hacen por email y por correos. Eso está en el email. Entonces, hay una serie de hechos y costumbres que se están perdiendo, pero cuando se presentan los problemas, también ocurre lo mismo. Lo mismo pasa con lo que está pasando ahora de la medicina, que la medicina pasó a ser el primer renglón
no de la economía, no, de la vida. Siempre la medicina lo fue, pero ahora es mucho más. Y todos los días se alarga. Y lo digo porque te dicen cosas como si fueran inauguraciones y estrenos. Medicina de primer nivel, es decir, atención primaria. Atención primaria es la sublimación de lo que siempre vivimos. El médico que veía a la familia entera, ahora lo ven 4 médicos. Y la época en que están sirviendo, el que salió fuera, el que se especializó, porque no es lo mismo el yo fui a México, yo fui a Argentina, que yo fui a Johns Hopkins. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo tuve en Venezuela en un año haciendo una especialidad, o si yo tuve en Cleveland Clinic 5 o 6 años. Entonces, nosotros tenemos una generación que es la del 64, que hemos prometido que vamos a estudiar esa generación, porque esa generación perteneció a una época, pero ejerció en otra. Cuando la universidad era Universidad de Santo Domingo, la generación del 64 se inscribió en la universidad en el 58 y se graduó en el 64 o en el 65. Le tocó el cambio en la universidad, pero le tocó el cambio en el país, y le tocó el cambio en la política, y le tocó el cambio en actividades sindicales, es decir, estudiantiles. Esa generación vivió y no podemos desperdiciar los que sobrevivimos. Comenzamos 80 y terminamos 30, y posiblemente de esos 30 hayan 20 vivos. Entonces, esa gente tenemos que verlo. Están retirados, están pensionados, fueron dueños de clínicas, se especializaron, presentaron exámenes en Estados Unidos. Todas esas cosas son importantes y hemos tenido acercamiento. Lo vamos a recordar algunos. Por ejemplo, en el mes de enero de ese grupo, la esposa del doctor Ariel Pérez cumplió año el 2 de enero. En el futuro, nosotros vamos a hablar de esos médicos. Juan José Valle es una de las primeras figuras de la medicina de Santiago. 5 de enero. Manuel Antonio García Sugrañez, pediatra de Robert Reed, de la Clínica Abreu, que por cierto se cayó en estos días y le deseo su recuperación. Nació el 5 de enero. Gisela Aimé Caputo de la Maza, hija del doctor Ángel Caputo Antonio, ginecobstetra, en ejercicio todavía. Nació el 30 de enero. En este mes de febrero nacieron Helen Tellería, nieta ya de Luis Emilio Tellería, nació un día como hoy, 6 de febrero o mañana. Mañana es que estamos a 6. 6 de febrero. Mañana cumple Helen, nieta de Luis Emilio Tellerías. María de Lourdes Caputo, hija de Ángel, nació el 11. Cristian Iturbides, hijo de Efraín Iturbide Fernández. Y Ariel de Jesús Pérez, hijo de Ariel Pérez Hubiera. Nosotros tenemos en el día de hoy un invitado con motivo de que mañana es sábado, se conmemoran 25 años del accidente en que un avión
de matrícula griega cayó en las aguas del Océano Atlántico en Puerto Plata con la mayoría de turistas alemanes. Tenemos al señor embajador de Alemania para hablar de esa solidaridad que en ese momento, además, es uno de los accidentes registrados en que más alemanes han muerto en un accidente aéreo. Y de esas cosas vamos a hablar con el embajador en un momentico. Queremos decir que vimos un periódico que aparece una oposición de parte del propio partido de gobierno, producto de que es una alianza. Y las alianzas solamente hacen alianzas electorales, viene la repartidera de cargos y luego vienen las aspiraciones. Ustedes verán cómo ya en el último año se van desprendiendo y rompiendo relaciones. Pero hay algo que yo no quiero pasar el día de hoy sin decir. Lo primero es que se está diciendo que no ha pasado un día sin que el presidente de la República anuncie una obra y que no le dan los números. Señores, lo que ha faltado es que el presidente diga que la mayoría de las obras anunciadas estarán financiadas por inversión público-privada. Esas palabras que se buscan para sustituir la palabra privatización. Capitalización de la empresa pública. Capitalización de la empresa pública es privatización. Entonces, ahora, inversión público-privada es privatización. De manera que sencillamente esas obras, lo que hay algunas cosas que explicar. ¿Por qué, por ejemplo, en esas viviendas que se anuncian, que la van a construir en tierras del Estado y con un bono que le da el gobierno a esas viviendas? ¿Y por qué Bisonó, que no tiene ni el bono ni la tierra, está vendiendo viviendas a un precio un poquito por debajo del precio del Estado? No conozco la razón. Puede ser que Bisonó tenga un costo menor porque fabrica sus propios insumos, o quizás el Estado subcontrata y ahí se pierde el bono o la tierra. Hemos visto, hicimos un esfuerzo con él la última vez que vino para ver si él decidía lanzarse ya como candidato, pero parece que hay una frase en español que dice: genio y figura hasta la sepultura. Señores, ya con Guido Gómez no podemos hacer nada. Guido Gómez debería de ser un candidato presidencial del PRD o del PRM hace mucho. Sin embargo, él mismo ha asumido una posición de que en vez de crecer como un árbol que produzca sombra, ha optado por cortar el árbol que le da sombra. El caso de Miguel Vargas. Con la actuación de Miguel Vargas, él pudo haber construido una candidatura sencillamente señalando su propio camino. Ahora tiene un nuevo objetivo y es lograr la candidatura a costas de pedirle al gobierno que le dé cabida a los PRMistas en el gobierno. Señores, eso es justo, pero él va a encontrar muchísimos adeptos que están inconformes y él supone que esa gente se va a ir con él porque son muchos. No es así. La posición correcta debe ser entender que en este momento, en medio de una crisis, con todos esos aliados no era posible
ubicar el mismo día y tienen que darle tiempo a Luis Abinader. Pero él cogió el otro camino. Ese camino es el más difícil, es destruir, como destruyó a Miguel Vargas, la gestión de Luis y echarle arriba toda esa gente inconforme. Y yo soy el líder. Entonces yo le digo, como decían los viejos, sigue ahí que vas bien. Sigue ahí que vas bien. A lo mejor él tiene razón. Finalmente, quisiéramos reconocer que aunque los jóvenes, como decían, jóvenes, la gente que son de la generación que están mandando, deciden rápidamente darle respuesta a todo. Ese fulano que está ahí, ese de Hipólito, ese de Participación, ese de Juan Vicini, ese es del PRM, y termina. No. Yo quiero decir que cuando se eligen los jefes de las Fuerzas Armadas, aunque no es verdad que los militares no piensan, no es verdad. Los militares tienen su cabeza bien. Lo que pasa es lo siguiente, el PLD tuvo 18 años, 16 años ininterrumpido en el poder. La mayoría de los generales de hoy día fueron ascendidos por los presidentes PLDistas. Entonces, cuando usted ve que el ministro de las Fuerzas Armadas dice, pero ese es de Hipólito. No, lo que pasa es lo siguiente, que ese es de los que queda activos de cuando el PRD. Porque hay una cosa que tienen que entender, los presidentes tienen que tener confianza en los militares. No es por el miedo al golpe, es porque tienen que entender que eso se deben a ellos y que en un momento no van a tomar una decisión de equivocarse e irse para donde no tienen que irse. Entonces, quiero decir, todos esos militares fueron nombrados, entrevistados por el presidente. Él conversó con todos los posibles y hizo una buena selección. Quería señalar eso porque ya se está hablando mucha tontería. Hay muchas cosas, pero tenemos nuestro invitado. Hay una noticia que dice que Participación va a observar las elecciones en el Ecuador. Y yo me pregunto, ¿Participación dominicana o la ecuatoriana? Número 2, ¿bajo qué acreditación va? ¿Quién los invitó? ¿Van a ser imparciales o van a evitar que Correa o gente de Correa ganen? Porque ellos tienen un objetivo, ellos trabajan para alguien. Y quiero decirles, no pretendan coger a uno de pendejos, que nosotros sabemos que esa es una organización que ni siquiera se atreve a presentar todo su cuerpo directivo porque termina en la embajada de los Estados Unidos. Y eso está bien, pero tienen que cubrirlo un poquito, no pueden exagerar tanto. Hay que disimular un poco, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y venimos con nuestro invitado.